Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de junio. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: la noticia. Bien, aquí podemos apreciar un texto, específicamente este es un texto informativo. Si bien es cierto, nosotros estamos relacionados a este tipo de texto, específicamente son las noticias, ¿no? Bien, en todo caso, estas noticias se difunden a través de las redes sociales, páginas web y también a través de los diarios o periódicos donde nos narran las noticias, ¿no? Bien, entonces específicamente aquí tenemos un diario, página 3, guanuqueño, por supuesto, que nos informa sobre una noticia importante con lo que está aconteciendo actualmente. Y el titular es el siguiente: Guanuqueño lidera investigación sobre vacuna contra el coronavirus en el Perú. Bien, entonces ahí tenemos la información y podemos observar la imagen del científico perteneciente al diario guanuqueño, o a la empresa Farbet, ¿no? La empresa Farbet está trabajando junto a la Universidad Cayetano Heredia, que siempre esta universidad ha aportado bastante a la medicina, ¿no? Entonces ambos están trabajando en una vacuna contra el coronavirus, ¿no? No se han quedado atrás los peruanos, entonces en esta noticia nos informa sobre esos aspectos de lo que se está trabajando, ¿no? Sobre la vacuna para este virus que nos está azotando. Bien, entonces la mayoría de nosotros, si bien es cierto, conoce lo que es una noticia, pero no conocen, por ejemplo, cuáles son las características de la noticia, ¿no? Otro no conoce cuál es la estructura de una noticia. Entonces el día de hoy vamos a conocer todo eso. Entonces, pasemos a definir lo que es una noticia. ¿O qué es la noticia, no? La noticia es un relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacerlo público oportunamente. Se caracteriza porque responde a 6 preguntas claves, ¿no? Cuando dice un suceso cuyo conocimiento importa hacerlo público oportunamente, o sea, cuando nosotros presentamos un texto informativo o una información, debe ser actual, ¿no? Actual. Entonces, del día a día. Entonces, por eso dice cuyo conocimiento importa hacerlo oportunamente. Bien, entonces, la noticia va a responder a 6 preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué ocurrió? Entonces, en este caso, por ejemplo, la pregunta ¿qué sucedió? Responde, ¿no? Que salió una vacuna o están investigando una vacuna contra el coronavirus en el Perú. ¿Quiénes participaron? En este caso, la empresa Farbet, donde está integrado por un guanuqueño, y también la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? ¿Cómo sucedió? Debido al problema que estamos viviendo ahora, donde ocurrió, en este caso, Perú, ¿no? Nos da la ubicación, responde esta pregunta. ¿Cuándo sucedió? Actualmente, ¿no? Esta noticia reciente específicamente es del 18 de marzo del 2020, ¿no? Incluso nos da la hora 8:22 de la noche que nos han brindado esta noticia, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Ya sabemos, ¿no? Los motivos. Aquí les explica los motivos. Bien, entonces, estas son las 6 preguntas claves que responde una noticia.
Ahora veamos las características que les decía. ¿Cuáles son las características de una noticia? Uno es la veracidad. La veracidad. Dice, los sucesos o eventos deben ser auténticos y por lo tanto demostrables, ¿no? En este caso, las noticias son sucesos reales, ¿no? Que suceden en el día a día. Entonces, una noticia siempre, la característica es su veracidad, ¿no? Otro, la objetividad. La objetividad, ¿no? El periodista no debe mostrar un juicio de valor u opinión. El texto no debe poseer ningún grado de subjetividad. Entonces, en este caso se representa en una noticia la información tal como está, ¿no? En este caso, el periodista no tiene que emitir ningún juicio de valor, ¿no? O ni un juicio o ninguna opinión al respecto de la noticia, ¿no? Tiene que presentarle tal como está. En este caso, se plasma en los periódicos, ¿no? Bien, otro, la brevedad. También es otra característica de la noticia. Los hechos o datos no deben ser extensos, relativos ni confusos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros rápidamente podamos encontrar esa información que estamos buscando. Entonces, la característica de una noticia debe ser breve, tampoco mucho texto. ¿No? Si bien es cierto, tiene la estructura, ¿no? Mediante el título ya nosotros sabemos de qué información nos van a brindar, ¿no? En este caso, la noticia. Entonces, otra característica es la brevedad. La actualidad, los sucesos deben ser actuales o novedosos, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este título es interesante, ¿no? Todos estamos interesados ahora porque salga una vacuna para este virus. Entonces, ¿no? Mira, es un título interesante que nos llama la atención e inmediatamente nosotros vamos a leer esa noticia. ¿Ves? Si se dan cuenta, y es un hecho actual. Específicamente, como les decía, del 18 de mayo de 2020, ¿no? Es una noticia actual. Otro, la generalidad. La noticia debe captar el interés de la mayoría de la población, ¿no? Por ejemplo, esta noticia es de interés de todo el mundo incluso, ¿no? Ahora, para nosotros los peruanos también es importante esta noticia, ¿no? Que la vacuna salga ya. Entonces, mediante ese título ya nos ha captado el interés de nosotros. Esa es otra característica de una noticia, ¿no? Debe ser de interés público y de interés de la mayoría. Otro, la claridad, también, por supuesto. Los sucesos deben ser presentados en forma ordenada y lógica, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuál es la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí no se presenta primero el texto, en este caso, o no se presenta el cuerpo, ¿no? Y después viene el título. Y también está, en este caso, el diario o la fotografía, no sé. Entonces, tiene un orden que sigue una noticia. Entonces, tiene que ser presentado de ese modo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hemos visto 6 características importantes de la noticia. Bien, ahora pasemos. Veamos la estructura de la noticia. Lo primero que tenemos en una noticia es el epígrafe. Vamos a ver. El epígrafe tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información. Entonces hay que tener claro esto y luego ya vamos a ubicarlo en la noticia, en qué parte se encuentra el epígrafo, ¿no? Entonces la misión del epígrafo es de proporcionar lo esencial de la información. Puede ser mediante una frase, ¿no? Mediante una imagen, no sé. Luego tenemos el título, o también esto se denomina el titular, ¿no? En este caso, son importantes porque deben suscitar el interés del lector, invitándolos a leer la noticia. En este caso, el titular o el título, en el anterior texto que hemos visto, en la anterior noticia que hemos visto, ¿cuál ha sido? Dice, Guanuqueño lidera investigación sobre vacuna contra el coronavirus en el Perú. ¿Ven? Si se dan cuenta, suscita el interés o no del lector con ese título. Bien, entonces ya estamos viendo dos partes de la noticia. El siguiente es la bajada, ¿no? La bajada. ¿Qué es la bajada? Aquí tenemos, presenta la síntesis de lo más importante del texto, por eso debe ser llamativa. Entonces la bajada va a ir debajo del título, ¿no? Entonces en ese orden, ¿ven? Ya nos vamos ubicando en cuál es la estructura de la noticia. Luego tenemos el lead o estradilla, se llama. El lead o estradilla
es el primer párrafo, las líneas iniciales que se reúnen lo esencial del hecho noticioso. Ya, entonces aquí ya va, de manera más general, nos va a brindar la información sobre esa noticia, ¿no? Su redacción responde a 6 preguntas fundamentales. Lo que les había mencionado anteriormente, esas 6 preguntas se responden aquí en el leato estradilla, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué ocurrió? Esas 6 preguntas se responden en el leato estradilla, ¿no? Entonces aquí el texto ya es más largo y más general, ¿no? Luego, por último, tenemos el cuerpo. Sus características, es más o menos largo o agrega detalles a lo dicho en el leato, ¿no? Entonces el cuerpo complementa al leato estradilla, ¿no? Cuando consta de varios párrafos, es recomendable que estos se redactan siguiendo un orden decreciente en importancia, ¿no? Entonces, leat presenta y en el cuerpo ya se especifica o se da mayor información de la noticia. Entonces, si se dan cuenta cuántas partes hemos encontrado 5 partes, ¿no? Ahora, pasemos a ubicar para entender mejor esto. A ver, por ejemplo, el epígrafe, ¿dónde se encuentra? En esta parte, ¿ven? En la parte superior. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el epígrafe? Dice, se presenta mediante una frase, ¿no? Hallazgo histórico. Ahí tenemos el epígrafo, ¿no? Ya hacemos referencia con este epígrafe. Luego tenemos el título, el titular, ¿no? ¿Cuál es? Descubren ciudad más antigua de Europa. Ese es el titular. Luego tenemos la bajada, que como les decía, va debajo del título. Y también se presenta mediante una frase, ¿no? Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Ves? De esa manera ya vamos ubicando cuál es la estructura de una noticia, ¿no? Luego tenemos el leato estradilla, como les decía. Se encuentra en esta parte, dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de este continente, ¿no? Entonces, en este caso, resume lo esencial, ¿no?, del hecho noticioso. Ahora, en otros diarios o periódicos, normalmente en esta parte, el leato estradilla se presenta con otro tipo de letra. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Eso también es la característica, ¿no? Y nosotros rápidamente diferenciamos el leat del cuerpo, ¿no? Entonces, esta parte se presenta la estradilla con otro tipo de letra. Bien, entonces eso está luego de la bajada, ¿no? Normalmente se presenta en un solo párrafo. Bien, luego viene el cuerpo ya que está compuesto por varios párrafos, ¿no? En este caso sería esto, todo esto, en este caso que tenemos 2 párrafos, ¿no? Que es el cuerpo de la noticia. Y que esto ya pues aquí nos ahonda más información sobre la noticia y también finaliza, ¿no?, brindándonos datos con mayor información en una noticia. Entonces, hemos visto cuál es la estructura de la noticia, lo hemos ubicado. Entonces, hay algunos, ¿no?, que de repente no se cumple la estructura de la noticia, ¿no? Por ejemplo, es diferente leer un periódico, un diario en físico, a leer un diario electrónico, ¿no? Es decir, en las páginas web, ¿no? A veces de repente se va a omitir alguna de esas partes, pero esas son las partes o la estructura de la noticia, ¿no?, las más importantes. Entonces ya nosotros conocemos cuáles son las características, cuál es la estructura de la noticia, ¿no?, para poder ahora ubicarnos mejor y poder, pues, entender mejor la información que nos están brindando mediante los diarios o los periódicos. Bien, al final vamos a recordar algunos términos. Decíamos que la noticia es la información de un acontecimiento actual, habitualmente transmitida por los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Luego tenemos definir lo que es un diario periódico.
Es un medio de comunicación escrito que sintetiza el acontecer local, nacional y mundial, por supuesto. Pertenece al género periodístico por excelencia y da cuenta de un modo sucinto, pero completo, de un hecho ocurrido recientemente, ¿no? Entonces, comúnmente se le conoce como periódico, también diario, ¿no? Bien, entonces estos son todos los aspectos básicos sobre una noticia. Hemos conceptualizado, hemos visto características y al final hemos analizado la estructura y la hemos ubicado dentro de una noticia. Entonces, eso sería todo lo que respecta a este tema sobre la noticia. Y de repente les voy a brindar en la ficha de actividades algún enlace o link para que ustedes puedan obtener mayor información. Estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y los espero en las posteriores sesiones. Me despido, muchas gracias.